Buenas tardes. Nuevamente, como ya le agradezco a la asociación por su invitación. La idea, aunque es un tema que muchos pueden considerar árido, el hablar sobre la persona en fase terminal, es enfocar que hay otra forma de ver no solo a la persona en fase terminal, sino nuestra propia existencia, nuestra propia vida. La forma en que me presentó Patricia apenas podría ser un 4% de lo que es la realidad de la vida de cada uno de nosotros. Está comprobado desde la física que el 96% de las ondas, de las vibraciones, de las emociones, de los sentimientos no son perceptibles por el ser humano. O sea que construimos una realidad desde el 4% de nuestra existencia. Entonces, para poder yo enfocar un poquitito a lo que quiero llegar como conclusión, tengo que hablarles primero de un personaje que se llama Gilberto. Gilberto es un señor, en esa época, cuando estoy hablando de un muchacho, más o menos en 1945, que tiene un compañero en el colegio que se llama Gabriel. Gabriel conoce a la hermana de Gilberto, que se llama Amparo, y se enamora perdidamente de ella. Pero en ese momento, en esos años, en Medellín, o también puede ser acá, en esa época, no era bien visto los noviazgos, no era permitido estar juntos mucho tiempo. Compartían Gabriel y Amparo la misma profesora de religión, aunque estuvieran en diferentes colegios, entonces el libro era el mismo. Se prestaban el libro y a través del libro se mandaban notas, y Gilberto durante toda la historia del colegio estuvo mandándose notas de amor del uno al otro sin que supieran, hasta que lograron por fin ellos ya después confirmar su amor y se casaron. Y empezó a nacer gente desde ahí. Empezó a nacer una persona que se llama Gloria, después otro que se llama Gabriel, después otro que se llama Luz, Juan Carlos, y por ahí nací yo, Jorge, después nació otra, Olga. Entonces empiezan a preguntarse cosas como si este señor Gilberto no hubiera existido, ¿existiría yo? ¿Cuántos Gilbertos hay en la vida de ustedes? Hay alguien que les presentó y antes de él hay mucho por contar. Pero esa historia, que es una historia personal, también tiene que ver con una historia universal. El universo no se creó simplemente porque el hombre dijo cómo se creó. Hubo un momento también, hubo, por decir algo, un Gilberto en el universo, al que llaman la singularidad, un momento especial, específico, un punto en donde se condensaron todas las energías universales, y ese punto de un momento a otro tuvo una explosión de luz. Como punto desapareció y se volvió luz. Eso explicaría incluso desde la religión el proceso de la creación, en donde nos dicen que todo era tinieblas y después se volvió luz. La ciencia y la religión a veces pueden ir de la mano. Esa explosión fue creando una cantidad de gases que después se convirtieron en materia, que después se volvieron agua. En esa agua, en este planeta, empezaron a crecer sustancias que después se convirtieron en bacterias. Nuestros verdaderos padres son las bacterias. Esas bacterias, ante una crisis de oxígeno, empezaron a unirse unas a las otras hasta formar organismos un poquito más complicados, a formar el primer organismo con vida, con más de una célula, que se llamaba el paramecio. Y de ahí en adelante empezar a formar organismos hasta llegar a lo que creemos ser hoy, al ser humano y a todo el resto de especies animales. Así que nosotros los seres humanos no somos el inicio del universo, y lastimosamente llegamos a un punto en la vida en donde creíamos que éramos el centro de ese universo y que por eso podemos explicarlo todo. Estamos en interrelación con el cosmos. El universo y el ser humano están en relación, y no solo el ser humano, la naturaleza. Hermes Trismegisto, un gran sabio de hace muchos siglos, decía que como ocurre arriba, ocurre abajo, como es arriba, es abajo, decía él. Todo lo que ocurre allá ocurre dentro del ser humano. Si el universo está en expansión, el ser humano está en expansión. Si nosotros estamos actuando injustamente, el universo actuará injustamente. De ahí se pegan los que ya están de moda haciendo la ley del secreto, diciendo que no es sino pensar positivo y ocurrirá todo. También depende de la intención, y no solo de la intención, de cómo están mis actos. Pero lo importante y que nos lleva a todo esto es que nos hagamos una serie de preguntas antes de definir cuándo puede estar terminando la vida, cuál es la definición de la terminalidad. Entonces, bajo un concepto en donde el universo desde hace 15.000 millones de años se está formando y está en complemento con el hombre, con el cosmos, está en complemento, donde está en constante movimiento. Uno debería preguntarse entonces realmente desde cuándo fue concebido. Fui concebido en el momento en que un óvulo fue fecundado por un espermatozoide. La vida la puedo contar desde el momento del nacimiento. La puedo contar en el caso de la historia que les acabo de contar, cuando Gilberto le presenta Amparo a Gabriel. O también tengo que decir que fue necesaria la presencia de todos estos personajes, mis hermanos, para que se formara lo que hoy creo que soy yo.
¿Desde cuándo nació la vida? ¿Desde cuándo está la vida? ¿Desde cuándo el universo está en movimiento? Según esto, podríamos preguntar, si no hubiera existido Gilberto, ¿estaría yo acá? Si no hubiera existido Gilberto, ¿estarían ustedes acá? Porque si todo es una interrelación, si todo tiene que ver los unos con los otros, no es casual que una asociación me invite cuando yo no tengo nada que ver y que ustedes hayan llegado por algún azar del destino a estar acá. O sea que en ese momento sus Gilbertos, mis series, ustedes se unieron para que este momento tuviera una razón de ser. Pero esa razón de ser es un misterio y la tratamos de explicar, y dañamos esa explicación a través del método científico muchas veces. Es pensar también que si usted no estuviera en este momento, ese puesto estaría desocupado, o al revés de como yo les acabo de decir, si yo no existiera no estaría esta conferencia, si alguno de ustedes no estaría ahí sentado, tampoco esta conferencia sería posible. O sea, todo se une, todo se entrelaza, somos una interrelación de energías que no tenemos ni idea de dónde vienen. Pero entonces, ¿por qué desechamos toda esa historia? ¿A qué horas el ser humano perdió el rumbo? ¿A qué horas está explicando todo eso? ¿Por qué desechamos el 96% de la historia de la humanidad? Y no solo de la humanidad, sino del universo. Tenemos una visión de la vida completamente distorsionada, completamente limitada. Como les decía ahorita, solo está comprobado ya por la física que solo vemos el 4% de la realidad. Nuestros ojos y nuestros sentidos pueden percibir entre las radiaciones ultravioletas y las radiaciones infrarrojas. Ahí está el sentido del gusto, tan importante para la nutrición, del olfato, tan importante para la nutrición, y todos los demás, la visión, el tacto. Si solo soy capaz de ver eso y me explico la vida desde ese 4%, significa que el 96% que no veo, a veces creo o trato de explicarlo, pero realmente como no lo veo, pienso que no existe, y ahí está. Ese 96% es en donde están las emociones, en donde están los sentimientos, en donde está el amor. Es lo que desechamos nosotros los médicos porque nos confiamos solo de lo que vemos y se nos olvida que alrededor de la historia de una persona, en fase terminal o no, hay un montón de emociones, sentimientos y pensamientos que deben ser tocados. En ese 96% de esa historia que los seres humanos no las conozcamos, si logro llegar un poco más a conocer la historia de vida del ser, logro tocar su interior. Y lastimosamente, como estamos dedicados solo a tocar lo que se ve, que si la nutrición es importante o no en el paciente terminal, que si el manejo del dolor, pero lo importante está ese ser que está teniendo allí. En ese 4%, para acabar de ajustar, está comprobado que en el 4% que vemos, el 70% es materia oscura. Si usted se pone a ver la noche, entre cada estrella y estrella hay oscuridad. O sea que realmente no vemos el 4% de la vida, sino más o menos el 1.5%. Y en eso hemos construido religión, ciencia, cultura, sociedad. Estamos programados. Nosotros no tenemos ningún pensamiento original. Todo depende de cómo ha sido nuestra cultura, cómo han sido nuestros ancestros, cómo ha sido nuestra religión. Y dependemos, como hablábamos ayer, los que acompañaron la reunión de ayer, dependemos de un tipo de información, de sociedad, de religión y cultura completamente paternalista, patriarcal, dependiente de un pensamiento masculino, en donde todo hay que crearlo y todo hay que repetirlo y todo hay que hacerlo obediente, en donde la fuerza femenina del universo, no estoy hablando de la mujer, sino la fuerza femenina que nosotros los hombres nos negamos en tantas ocasiones, no sale lo sutil, porque creemos que todo debe ser explicado, no sale lo sutil, lo misterioso, aquello que le da esa sensación de que en el 96% realmente está la vida. Resulta entonces que en ese muy breve resumen en donde la vida nació, más o menos en el siglo XV, gracias a Descartes y a otros científicos de esa época, se crea el pensamiento cartesiano, el pensamiento del pienso luego existo, el pensamiento en donde todo debe ser verificable. Y como estábamos diciendo que todo es una interrelación, mientras Descartes, John Locke, otros personajes están hablando, se crea el reloj. Entonces se habla de que el sistema nervioso y que el ser humano es igual a un sistema de relojería. Entonces empieza la razón a actuar como el sistema de relojería, decir que toda parte puede ser intercambiable y que lo importante no es el todo, sino saber manejar cada parte. Empezamos a fragmentar. Entonces no importa el personaje que estoy diagnosticando, importa su corazón, su pulmón, si es lo que estoy diagnosticando, importa su riñón, importa su nivel de calorías, de proteínas, de aminoácidos, pero se nos olvida ese todo que rodea a la persona. Así que más o menos desde el siglo XIV o XV, nuestra razón está explicándonos qué es la vida, en vez de empezar a sentir qué es la vida. La vida es para vivirla, no para explicarla.
Esto es lo que entonces crea el paradigma occidental, el dogma sobre la vida. Ese paradigma occidental, como les decía, se basa en el mecanismo de la relojería. Dice que todo es predeterminado y todo es predecible. O sea que según esto, todo lo que ocurre en la vida de aquí en adelante yo sería capaz de predecirlo. Entonces ahí ya nos unimos a lo de la fase terminal. Yo puedo predecir cuánto le queda de vida a una persona. Como médico tengo la obligación de decirle a una persona, según las estadísticas, a usted le queda 1 mes, 2 meses, 3 meses de vida. Como economista una persona tiene la obligación de decir cómo va a ser la economía del año en el país. Como nutricionista tiene la obligación de decirle cómo va a ser el manejo de las calorías, de las proteínas en una persona con obesidad. No somos capaces de predecir el segundo que viene para ahora predecir la vida de una persona. Entonces, en ese sentido el método científico nos está haciendo daño. Yo no estoy diciendo que la ciencia sea mala, pero el método científico basado única y exclusivamente en lo que se ve, en un 1.5%, está haciendo que el ser humano se olvide de lo que es, del ser que hay allá adentro. No se admitía verdadero nada que no se vea. O sea que yo solo creo en lo que veo. Entonces si yo voy a hacer un experimento, si yo voy a hacer una investigación nutricional, de cualquier otro tipo de cosas, hago una hipótesis y una tesis y trato de validarla, o sea, solo veo lo que trato de validar y resulta que alrededor hay un montón de descubrimientos que están pasando y no los veo porque mi visión se enfocó. Tenemos una visión enfocada única y exclusivamente en lo que se ve. Por eso cuando encontramos a una persona en fase terminal nos aterramos, porque como no somos capaces de predecir, como no somos capaces de sentir sino de acuerdo a nuestras creencias, ninguna creencia explica la muerte, ninguna creencia explica la vida realmente. Entonces, ante un método que nos está haciendo daño desde la razón, empezamos a sufrir como acompañantes o como personal de salud. Entonces empezamos a crear las leyes naturales. La naturaleza no tiene leyes. Nosotros los seres humanos empezamos a decir que hay una ley de oscilación de las aguas, que hay una ley de movimiento de los aires, de movimiento de las placas tectónicas. Eso lo decimos nosotros de acuerdo a lo que vemos. La naturaleza simplemente se mueve. Y de acuerdo a las leyes que creamos, empezamos a crear modelos. Y todos los que trabajamos en salud nos volvimos especialistas en seguir modelos. El protocolo de la nutrición para tal persona, el protocolo de los antibióticos de acuerdo a esto, el protocolo de la cirugía. Estando acá me encontré con un compañero que hace tiempo no veía de la universidad, a quien estimo mucho, y el hombre me decía que se mantiene en su corazón un poco apesadumbrado porque maneja las nutriciones enterales después de colocarle sonda de gastrostomía a las personas, y cuando le detectan a la persona que le colocaron la sonda que el cáncer que pueda tener, cuando estamos hablando de pacientes oncológicos, es irresecable, según un modelo, según una guía basada en la evidencia, hay que quitarle la sonda, porque entonces ya no se justifica. Entonces vaya donde el paciente a decir, aparte de que el tumor es irresecable, ya no te pongo absolutamente nada, cuando el paciente había generado un poco de esperanza. Entonces que según las leyes y según los protocolos hay que quitar esa sonda. ¿Por qué hay que quitarla? Porque lo dice quién. ¿Quién no puede demostrar que gracias a esa nutrición, independiente de que el paciente vaya a morir, porque va a morir, gracias a esa nutrición su piel por lo menos se va a conservar mejor y así nos evitamos las escaras? Por ahí se puede meterlo. ¿Quién no puede decir que gracias a esa nutrición el dolor puede disminuir e incluso que gracias a esa vía de entrada ya no va a tener necesidad de medicamentos inyectables, sea vía venosa o subcutánea, sino que por ahí le puede manejar medicamentos orales? Pero estamos ante un sistema de salud basado en este sistema del método científico, en donde lo importante son las grandes estadísticas y no el proceso individual. Las grandes estadísticas deberían ser para la medicina preventiva, no para el enfermo individual que necesita de momentos y de circunstancias individuales. Creamos un modelo, creamos las normas, y gracias a las normas nos crean el miedo. Cuando yo diagnostico a una persona de algo, le genero miedo. Le genero miedo porque entonces empiezan a preguntar, médico, y entonces con esta hipertensión, ¿qué me va a pasar? Con este cáncer, ¿qué me va a pasar? Entonces, para compensar el miedo, le vendo, porque yo vendo, aunque no me llegue a mí la plata, a unos médicos sí, le vendo un medicamento, le vendo un tipo de nutrición, le vendo un tipo de vitaminas, de proteínas que te van a aliviar de eso. Lo mismo ocurre con la religión. Tengo una culpa, me venden cómo comprar el perdón. Lo mismo ocurre con la política. Me meten el miedo de algo que me equivoqué, entonces me venden la posibilidad de que no me castiguen o si me castiguen de acuerdo a lo que hago. O sea, con el miedo nace el consumismo. Estamos ante una situación en donde un paciente o una paciente en fase terminal está aterrorizada. E intentamos a través de lo que se ve quitarle ese miedo, cuando los que más aterrorizados estamos somos nosotros. Entonces llega ese momento del diagnóstico médico de una enfermedad
No sé si ustedes han tenido la posibilidad y la oportunidad, me imagino que sí, de ver a personas en fase terminal, pero no solo es como pacientes. ¿Cuántos de ustedes han tenido familiares o amigos con hipertensión? Familiares o amigos con diabetes, familiares o amigos con cáncer. Si uno pusiera a levantar las manos, todos levantarían la mano. O sea, ¿qué está pasando en el mundo? Que la gente dice, ¿por qué se está dando esta epidemia de enfermedades crónicas? Todo tiene que ver cómo comemos. Ustedes como nutricionistas lo saben más que yo. Los seres humanos no sabemos comer. Y no va solo en la cantidad de calorías y de proteínas, sino que lastimosamente todo alimento está basado en maíz transgénico, todo alimento está contaminado con pesticidas, con fungicidas, que están alterando genéticamente al ser humano. Pero todos tratamos de explicarlo y de compensarlo entonces, ese daño que estamos haciéndonos desde la alimentación, con más medicamentos, con más químicos. Entonces, si tengo un cáncer que pueda ser ocasionado por tanto químico que le ingresa a mi cuerpo, le meto más químicos, el cáncer no se va a solucionar así nunca. Entonces llegó la hora de preguntarnos si al hacer un diagnóstico, sea nutricional o médico, ¿qué estamos haciendo con un paciente? Un ejemplo puede ser muy tonto. Tiene a una paciente cualquiera, un consultorio, Pepita Pérez, con un dolor de cabeza, vaya donde el neurólogo, le mandan droga neurológica o del dolor. Pero al mismo tiempo la señora es hipertensa, entonces el médico la manda al internista y la manda entonces la droga para la hipertensión, que ni idea si se cruza con la del dolor. Doctor, y al mismo tiempo tengo un uñero, vaya donde el dermatólogo y que le quiten ese uñero y le mando este antibiótico. Y no se está fragmentando, la señora se le dio una cabeza, un sistema circulatorio y una uña. Pero nunca le preguntaron a Pepita Pérez si era feliz, nunca le preguntaron si tenía problemas, nunca le preguntaron cómo come, si en la comida, si lo que está recibiendo realmente puede venir una causa de la enfermedad. El diagnóstico médico fragmenta, como está enfocado hoy en día. El diagnóstico médico excluye la posibilidad del ser. El diagnóstico nutricional también puede hacer eso. Cuando yo solo me fijo en los lípidos, en las proteínas, en los aminoácidos de ese ser, habría que preguntarle a esa persona con una baja cantidad de proteínas, con una deficiencia renal, en donde hay que cuidar de las proteínas, si es feliz cuando come lo que le dan, si tiene algún problema, si de verdad siente que la vida vale la pena, porque si siente que la vida no vale la pena, uno haciéndose diálisis cada 3 días, ¿de qué sirve si la nutrición le da el manejo de las proteínas adecuadas? ¿A qué horas olvidamos al ser? Por preocuparnos solo por lo que se ve. Entonces intentamos integrar a la gente y al intentar integrarnos empezamos a diagnosticar. Y el problema no está en diagnosticar, sino la intención que tengo de diagnosticar. Yo no creo que haya ningún médico, ningún nutricionista, ningún profesional de la salud que tenga la intención de hacerle daño a alguien, aunque existan los errores. Y la diagnóstica cada vez es mayor debido a tanto químico. Pero el problema es de la razón. El problema es de cómo está basado este sistema, en donde yo solo trato de explicar lo que le pasa a una persona de acuerdo a lo que se ve. Entonces tiene la hormona tiroidea descuadrada, entonces todo se arregla simplemente mandándole droga, medicamentos para la hormona tiroidea. Entonces ahí viene nuevamente la nutrición. ¿Y en dónde está la alimentación allí? ¿Y en dónde están sus sueños? ¿En dónde están sus creencias? Se nos olvidó el ser. Entonces el problema no está realmente en si diagnostico o no, sino con qué tipo de razón estoy diagnosticando. Entonces empiezan las definiciones. El tipo de razón que diagnostica. Según la Organización Mundial de la Salud, esta es la definición de salud: un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Grave error de esta definición. Por la primera palabra, empezando por la primera palabra, estado. Nada que tenga vida es estático, es permanente movimiento. Nada que tenga vida es eternamente feliz. Necesitamos la tristeza para poder sentir la felicidad. Necesitamos la noche para disfrutar de la luz del día. Necesitamos de la vida para morir o de la muerte para vivir. Estamos en el mundo de los opuestos. Entonces, mientras por definición la vida o la salud sea un estado, ya estamos perdiendo el tiempo. De completo, no hay nada en esta vida completa. Los seres humanos vamos a dejar asuntos pendientes, todos a la hora de morir. Todos estamos llenos de algunos momentos en donde nos hace falta o cariño o comprensión, y nos hace falta honestidad para aceptarlo. Nos hace falta sentir que la vida tiene errores, porque nosotros los seres humanos somos imperfectos. No hay nadie aquí perfecto. Entonces, si nos estamos basando en definiciones desde la salud, que es una definición tan incompleta en que olvida el ser, ¿cómo podemos definir la muerte? ¿Cómo podemos definir a un paciente en fase terminal si ya estamos teniendo una mala y una errónea definición sobre la salud? ¿Cómo puede haber al mismo tiempo un beneficio, una sensación de bienestar físico, psicológico y mental? ¿Quién dijo entonces que si según esto yo puedo tener un cáncer, un SIDA, una insuficiencia renal, cualquier tipo de enfermedad, y según esto,
como físicamente estoy deteriorado, ya no puede haber una sensación de salud y de alegría. Yo he conocido muchas personas, muchos, que independiente de estar postradas en una cama, independiente de tener un pronóstico, que según la gente dice que es malo porque se va a morir, el pronóstico de la muerte no es malo, es simplemente lo que se viene para todos, están en una felicidad inmensa. Son completamente felices y tranquilos porque están felices desde su ser. ¿Qué importa el cuerpo enfermo si mi ser está tranquilo? Entonces estamos empezando por una definición desde la salud, en donde nos estamos negando el opuesto. ¿Es necesaria la tristeza para la enfermedad? ¿Es necesaria la salud para la alegría? No son necesarias, simplemente vivimos momentos, la vida es de momentos. Nadie puede decir que ha tenido un permanente estado de felicidad o de tristeza. Entonces podemos empezar a pensar en otras definiciones. Nace desde hace mucho tiempo, con experimentos rusos de Pavlov, de Speransky, con experimentos alemanes de los Vyshensky, de los hermanos Kunicke, la idea de la biocibernética, en donde la física, y especialmente ahora la física cuántica, tiene que ver, en donde se explica todo desde el sistema nervioso. El primer órgano, y todos recordamos cuando nos explicaron de dónde viene el ser humano, lo primero que se le forma a cualquier ser o a cualquier sistema vivo es el tubo neural, es el sistema nervioso. El sistema nervioso es el eje de toda la vida. No hay nervios, que la gente, a mí como médico me enseñaron que hay un nervio que va de este dedo acá, que va después hasta la mano. Es un solo nervio que lleva toda la información. Está comprobado hace muchos años que cualquier información, cualquier irritación que haga que el sistema nervioso pierda esa información, va a emerger una información para decir que se está enfermando. O sea que lo que yo veo, la enfermedad, el diagnóstico, el cáncer, el problema nutricional, es solo la punta, es el 1.5% de un proceso interno, que pudo haber nacido en un duelo, que pudo haber nacido en una frustración amorosa, que pudo haber nacido en un golpe, en una cicatriz. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que el ser está formando como enfermedad es un intento de equilibrio, que nosotros de pronto, a través de tanto químico, de tanta explicación, de tanta razón, estamos haciendo que el ser nunca se recupere. E incluso es más cierto que nunca en la enfermedad terminal. Yo me tengo que enfermar para morir. ¿Qué estoy haciendo luchando contra la muerte si de algo tengo que salir? En cambio, pretendemos y creemos que le estamos ganando la muerte cuando le damos 2 meses, 3 meses más de vida a una persona al costo del dolor, del vómito, de la pérdida de su imagen personal. ¿Hasta dónde queremos llegar y hasta cuándo vamos a llegar con esta visión? Doctor, 5 minutos. Muy bien. Los griegos definen patología como algo que sucede, algo que conmueve al ser humano. O sea que la patología no es lo malo, algo se está conmoviendo. Según la OMS, esta es la explicación del dolor, experiencia sensitiva y emocional desagradable asociada con una lesión ística real o potencial, o descrita como producida por dicha lesión. Lo explica Charman. Yo no le entiendo a Charman qué quiso decir. Una experiencia descrita relacionística, explica esto a un paciente. Su dolor es una experiencia no explicada desde lo místico, sino también lo que tenga que ver con la relación. El dolor es lo que lleva al paciente o la paciente que duele. Es mejor explicar el dolor desde la poesía. Rosa Girasol, la compañera, amante de Gonzalo Arango, el nadadista colombiano, decía: cuando uno es joven y no conoce el dolor, cree que el dolor no existe. Cuando llega el dolor, cree que existe solamente para uno. Cuando aprende verdaderamente a amar, ve que el dolor está en todas partes, aún en donde creía encontrar la felicidad. Aprende que el dolor engendra el amor y que el amor a veces duele. Entonces, ¿es la terminalidad de quién cuando estamos llegando a definir? Estos son los criterios que da la Organización Mundial de Salud sobre la terminalidad. Para ahorrar el tiempo, usted lo puede encontrar en cualquier lado. En todo caso, es una enfermedad progresiva, incurable, que no tiene capacidad de tratamiento ya y que en 6 meses va a llevarse a la muerte a un ser querido, a cualquier persona. ¿Quién puede decir cuánto nos queda de vida o de muerte? Esta es Emma Thompson hablando sobre su proceso de muerte en una película llamada Wit. We are discussing life and death, and not in the abstract either. We are discussing my life and my death. And I can't conceive of any other tone. Now is not the time for verbal swordplay. Nothing would be worse than a detailed scholarly analysis of erudition, interpretation, complication. Oh. Now is the time for simplicity. Now is the time for, dare I say it, kindness. I thought being extremely smart
take care of it. But I see that I have been found out. Ooh. I'm scared. Oh God. I want. No. I want to hide. I just want to curl up in a little ball. ¿Qué explicación científica le puedo decir a una persona que tiene miedo? ¿Cómo le puedo decir que depende de sus lípidos, que depende de su dolor, que depende del dolor? Lo único que necesita esa persona, como lo acaba de decir, es simplicidad. Alguien que tenga la capacidad no de definirla, sino estar ahí. Entonces, ¿qué tal si cambiamos toda la forma de pensar la enfermedad, de pensar que el paciente o la persona es un ser humano que necesita otra mirada? Empezar a definir distinto quién es el que muere. Empezar a definir distinto quién soy yo, entendiéndolo, que el ser humano es un sistema evolutivo, vivo como lo mismo es un animal, como es una flor, como es cualquier especie, que tiene la posibilidad de reproducirse, que tiene la posibilidad de cambiar. La vida es un juego donde las normas no son las mismas siempre. ¿Qué posición estoy teniendo yo en la vida? Y también sabiendo que todas las normas no siempre son válidas. ¿Cómo puedo definir yo a alguien si no sé ni siquiera mis propios miedos? Entonces, ¿cómo está la vida hoy en día? Esta es la definición real de un paciente terminal. La persona de quien ha emergido una enfermedad que compromete todos los aspectos biológicos, psicológicos, sociales y espirituales, y quien además está siendo acompañado por un equipo de salud sin esperanzas y aferrado a un sistema de pensamiento que valora el tener sobre el ser. Si yo como terapeuta no tengo esperanza, no necesariamente de vida sobre la persona, sino la esperanza es que lo voy a acompañar, que no voy a tener miedo, que no voy a limitarme simplemente a decir espere, váyase a su casa a morir, sino voy a limitarme a pensar en que, como le pasó a mi compañero, a que si le quito la sonda me van a glosar, a mandar a cobrarle plata a la institución en donde viva, en donde voy a poner la importancia del ser sobre el tener. Voy a entender que terminales somos todos y que no importa la forma de morir, sino la forma de vivir, que estamos ante un sistema social, médico, religioso, político, injusto con nosotros mismos, porque nos hace volvernos descuidados, completamente distraídos de quiénes somos, para poder volver a entender ese yo soy, que nace desde el ser y no desde el tener. Para terminar entonces esta conferencia, los invito a que simplemente escuchen, sientan una canción que se llama Yo Soy. Nacer, envejecer, morir. Porque yo deberé gemir, porque prohibido está poder crear mi carnaval feliz, bailar, olvidar, renacer, ir más allá del fin, hasta la eternidad, huir, viajar, todo dejar caer. El mundo no me encerrará. Quisiera ser lo que yo soy, cantar alegre mi verdad, dar sin saber qué es lo que doy, amar con toda libertad.
se disolvió lo que sufrí. Haber nacido perdoné. Ahora solo falta abrir mi terco corazón cruel. El mundo no me encerrará. Quisiera ser lo que yo soy, cantar alegre mi verdad, dar sin saber qué es lo que doy, amar con toda libertad. Quisiera ser lo que yo soy, cantar alegre mi verdad, dar sin saber qué es lo que doy, amar con toda libertad. Detrás de esa persona terminal hay una historia de vida que nació con el universo y nosotros no tenemos derecho ninguno a acabar la esperanza de esa vida solo con medicamentos, solo con nutriciones que solo están encaminadas a cuidar el cuerpo y no a profundizar más en el ser. Les agradezco mucho por su parte.